Más información y tenemos que regresar al Ecuador para hablar con César García sobre estas nuevas medidas que ha dictaminado Daniel Noboa. César, te escuchamos. Gracias, Maga. Sí tiene que ver con esta iniciativa que impulsa la presidencia para hacer una reforma constitucional. Se ha elevado a la Corte Constitucional esta propuesta del presidente que lo que busca es que la prisión preventiva sea prácticamente la primera medida que pueda dictaminar un juez cuando está procesando a un presunto delincuente por delincuencia organizada y terrorismo. ¿Es factible o no esto? ¿En qué medida puede contribuir al tema de la inseguridad que vivimos acá en el Ecuador? Lo vamos a dialogar a continuación junto al penalista Pablo Encalada. Gracias, doctor, por este tiempo. Bueno, ¿cuál es su primera lectura al respecto de esta propuesta? Primero, ¿es factible que pueda pasar en la Corte Constitucional? César, buenas tardes a toda la audiencia, es un gusto estar con ustedes. Lo primero, a partir de esta propuesta del presidente de la República, digamos, lo primero que yo recordé es que en el año 2011 el expresidente Correa, en aquella época, ya nos propuso exactamente lo mismo. Vivíamos tiempos en los cuales también la seguridad era la principal preocupación ciudadana, como lo es ahora, y se había propuesto como, digamos, una alternativa para combatir a la criminalidad el cambiar las reglas de la prisión preventiva, es decir, que la prisión preventiva no sea una excepción, como dice nuestra Constitución, sino que tenga que aplicarse de una manera obligatoria en determinados delitos. Entonces, claro, digo, es curioso porque ya nos propuso el expresidente y la Corte Constitucional, aquí mucho más curioso, porque era una Corte Constitucional afín a ese gobierno, ¿no es cierto? Había, digamos, muy buena relación, por no decir control, de esa Corte Constitucional. Y esta le dijo no, esa se lo rechazó. Y claro, finalmente no pudo hacernos esa pregunta. Entonces yo dudo mucho, o casi con certeza, de que la Corte Constitucional no le va a pasar esta pregunta. ¿Basados en qué argumentos? ¿Qué es lo que hay que entender para poder comprender por qué la Corte podría pronunciarse en ese sentido? Bueno, ¿de qué se trata la prisión preventiva, no? La prisión preventiva, en términos muy sencillos, es la privación de la libertad, es decir, encarcelar a un inocente mientras se desarrolla un juicio, ¿no es cierto? ¿Por qué de un inocente? Porque es una persona que porque las personas mientras no hay una sentencia condenatoria en firme, las personas seguimos siendo inocentes, es una garantía básica en cualquier Estado de Derecho. Entonces, por lo tanto, en principio, habría una contradicción entre la prisión preventiva y la presunción de inocencia. En principio, no debería existir la prisión preventiva, ¿no es cierto? Porque, insisto, se trata de personas inocentes. Pero hay circunstancias por las cuales se hace necesaria una prisión preventiva, ¿no es cierto? Y entonces la única forma de adaptarse esta institución jurídica en un Estado democrático es siempre y cuando sea excepcional, ¿no es cierto? Y así lo han dicho los convenios internacionales, así lo ha dicho nuestra propia Corte Constitucional. Vamos, si hay un convencimiento pleno en el mundo entero de que la privación de libertad mientras dure el proceso penal tiene que ser una excepción y jamás puede ser una regla. Así que por eso yo creo que la Corte Constitucional, además, la Corte ha tenido sentencias hace pocos años en donde refuerza este criterio y va a ser muy difícil que la Corte se desdiga, ¿no?, de lo que ya se ha pronunciado. Muy bien, ahora vamos al escenario en el cual probablemente, porque son escenarios, la Corte sí dé paso a esta situación, pase a la Asamblea y llegue a ser aprobado. Y en la práctica, ¿puede ser beneficioso para lo que estamos viviendo en Ecuador? Porque hay muchos policías, por ejemplo, que se quejan de que mega operativos que les lleva inteligencia, trabajo de investigación, detienen a 30, 40 personas integrantes de estos grupos que han sido denominados como terroristas y salen rápidamente en libertad al siguiente día. ¿Esto se debe a una ineficiencia en el trabajo de cómo se presentan los casos para que se dicte prisión preventiva o por el contrario hay una complicidad de la justicia como tratan de argumentar los policías? Bueno, pues ¿qué puede pasar? Yo estoy de acuerdo en esta preocupación ciudadana frente a esta situación de que los delincuentes entran y luego salen, ¿no es cierto? Y sucede que lo detienen a un tipo que ha tenido 20 detenciones previas. Entonces, obviamente que la ciudadanía se siente insatisfecha por esta situación, digamos, mucha rabia en realidad, porque ve que no está funcionando el sistema. Pero no es un problema de la ley. No es un problema de las garantías constitucionales, porque si quieren eliminemos la presunción de inocencia, eliminemos el debido proceso y salgamos a, como ofreció un candidato por ahí, uno que llegó disfrazado al debate, se salgan a disparar a los presuntos delincuentes. No, ¿no es cierto? Eso no se puede hacer
porque vivimos en un Estado democrático. Entonces, ¿qué hacer? Hacer que el sistema funcione bien. Yo le digo, son dos razones, desde mi punto de vista, por las cuales pasan estas cuestiones en flagrancia, ¿no es cierto?, que quedan en libertad los presuntos delincuentes. Dos razones. La una puede ser la corrupción, ¿sí? Puede ser la corrupción. Y la segunda, creo yo que es en más ocasiones, tiene que ver con un mal trabajo de recolección de información por parte de la policía en la escena del crimen. Entonces, si llega un parte policial con 40 detenidos y sucede que el parte dice que tiene elementos contra 3 personas y contra los otros 37 no hay nada, ¿qué tiene que hacer el juez? ¿Qué tiene que hacer el juez? No tiene otra alternativa que liberar a estas personas. Entonces, imagínese usted lo que sería que se apruebe que para delitos, por ejemplo, de delincuencia organizada, la prisión preventiva sea obligatoria. Eso significa que cualquier persona que por esos azares de la vida o por un mal trabajo policial, ¿cierto?, en estas circunstancias, entonces obligatoriamente va a ordenarse su prisión preventiva y no se va a poder revocar sino hasta que se ratifique su inocencia, qué sé yo, y mientras tanto ha pasado cuántos años en la cárcel, ¿no es cierto? Esto no tiene sentido. Muy interesante. Ahí tienen un poco el planteamiento de una persona que es experta en este tema alrededor de opciones que se puede tener. No le pueden dar haciendo la tarea a los jueces muchas veces para hacer un parte de forma correcta que evidencie que se requiere la prisión preventiva, y por otra parte también hay alternativas para combatir la corrupción y evitar que esta presunción de inocencia, que es universal, se pueda alterar en el país. Sin embargo, la propuesta está ahí. Veremos primero qué pasa en la Corte Constitucional, y si pasa ese filtro, será la Asamblea también la que en su seno debata este proyecto que ha sido elevado por parte del presidente de la República en estos tiempos de elección. Bien, César, vamos a seguir con esta información y a ver cómo resultan estos debates. Enseguida regresamos.